Empiezo de vuelta con esto. Tenemos acá un ser, lo tenemos de perfil y lo tenemos de frente. Está bueno tenerlo de perfil y de frente porque podemos ver que de perfil tiene una inclinación, ¿no? Miren qué fuerte que está mi lápiz. Esperen que voy a cambiar de lápiz. Vamos a ir a un lápiz más suavecito, así estamos en la misma página. Ahí estamos. Fíjense que el eje está inclinado y apoya. Acá tenés un punto de apoyo, acá tenés otro y acá tenés otro. Acá tenés otro punto de apoyo, ¿sí? Cuando está de frente se ve bien claro cuáles son los puntos de apoyo. Es como si fuese la base de una pirámide. ¿Se dan cuenta? Una pirámide, no tan pirámide porque acá se sigue estirando para allá. Y acá, si nos fijamos, el cuerpito, lo que sería el tronco, se lo puede entender como un gran óvalo simétrico, con un eje de simetría y otro eje de simetría. A ver, me hablan, se me está escuchando. ¡Ay, la voz es muy hermoso! Me encantó. Bueno, una forma de entenderlo sería dibujar este gran óvalo. Pero ¿qué pasa? Es demasiado, no tiene en cuenta que acá, por ejemplo, la cabeza también podría ser una esfera y la pancita, el pecho, podría ser otra esfera y el cuerpo podría ser otra esfera. ¿Por qué nos conviene que sean 3 esferas y que no sea un gran óvalo? Porque de esa manera podemos dibujarlo en perspectiva también como un encadenamiento. Fíjense que esta noción del encadenamiento la vamos a empezar a ver varias veces en diferentes formatos, no sé la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos estos 3 encadenamientos y después los unimos con una línea exterior, nos queda algo parecido a un óvalo. Pero nosotros tenemos acá, generamos una articulación, que eso nos sirve justamente para que esta misma columna se pueda mover. Por ejemplo, imagínense que en vez de estar en esa posición, estuviera en esta posición. Entonces yo ahí tendría mis 3 esferas. Y si estuviese en esta posición, yo ahí tendría mis 3 esferas, que son las 3 esferas que están formando el tronco y la cabeza de nuestro bicho. Entonces, acá también está una de las principales diferencias entre el dibujo en el que solo se toman las relaciones bidimensionales y en el que se trata de analizar cuáles son las formas que lo componen. Es muchísimo más útil para poder representar diferentes movimientos. Podríamos pensar incluso a la cola como un otro encadenamiento de esferas, y fíjense cómo de golpe se nos abre la posibilidad de encontrar esferas por todos lados. Entonces, algunos me van a preguntar, bueno, pero ¿cuál es el límite? Porque si yo tengo un cilindro o una forma cilíndrica, también puedo decir que tiene infinitas esferas adentro, ¿no? ¿Cuál es el límite en el que yo determino que hay una esfera que empieza una y que termina la otra? El límite es el cambio de dimensión, ¿sí? El límite es el cambio de dimensión. Voy a explicar esto. Vamos a tomar esta pierna como ejemplo. La pierna empieza cilíndrica, pero más o menos a la altura de la rodilla tiene una variación de dimensión. Entonces, como después continúa y a la altura del talón tiene otra variación de dimensión, si yo dibujo 3 esferas, se sobreentiende que de esfera a esfera se forma la diagonal que va a dar cuenta de esa variación, y yo puedo trabajar también con 3 puntos de articulación. ¿Sí? Esto para que lo vayamos relacionando muy de a poco con la figura humana. Hasta acá es la explicación de por qué meto muchos círculos en vez de hacerlo en una sola forma. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Vamos a
tratar de hacer el plano del bichito este de perfil y de frente, para entenderlo mejor. Está bastante resuelto acá, pero igual lo vamos a repetir como para tener un nuevo repaso. Tenemos un eje de simetría que tiene una inclinación. Lo voy a hacer de vuelta porque me quedó poco inclinado. Tenemos un eje que tiene una inclinación, ¿sí? Y de perfil hay una esfera que corresponde a la cabeza, una que es un poco menor, que corresponde al pecho o al centro, otra que es un poco menor, que corresponde al culo o a la panza, al bajo vientre sería, ¿sí? Y después nos va a servir, imaginarnos como mínimo una, que es el apoyo, ¿sí? Acá la colita la podemos hacer subir en otra más. Hasta acá, después, si queremos, continuamos esto y decimos que tenemos el torso, ¿sí? Las piernas, si las hacemos de perfil, tenemos que de este punto, del centro más o menos, de lo que sería el culo, yo le voy a decir el culo, surge también un eje que conecta con una esfera que es un poco menor y que a su vez conecta con una que es bastante parecida a la anterior. Podemos hacerlo un poco menor, pero es bastante parecida. ¿Sí? Acá tiene un miembro erecto, no lo vamos a dejar porque si no es como si fuese tabú. Y tenemos que del centro de la que sería el pecho, la esfera que corresponde al pecho, sale un eje, ¿sí? Conectando con una esfera menor, que vendría a ser el codo, y una esfera bastante similar a la del codo, que vendría a ser la muñeca. Fíjense cómo parece un robotito hecho de ruedas. Si queremos podemos pasar al lápiz azul y determinar cuál es el contorno que va a envolver todo esto. Podemos unir por tangentes nuestras esferas de la pierna, así como la de la cola. Y fíjense cómo de a poco nos va quedando ya construido. Me siento un poco como si estuviéramos haciendo una torta. Y fíjense cómo le damos un poquito de horno. Los rasgos, chicos, vamos a ponerlos a ojo porque me interesa la otra parte. Ya vamos a estudiar cabezas y demás. Ahora quiero que prestemos mucha atención a cómo se dan todas estas situaciones morfológicas. Nos encontramos con que si bien tanto el hombro como la cadera comparten el mismo centro que el pecho y que el culo, van a sobresalir. Eso lo podemos ver en la figura bidimensional. Sí, van dibujando a la par. Disculpen que no les volví a avisar. Vamos dibujando todos. Va, el que quiere. Lo ideal es que sí, que vayan dibujando para ver con qué dificultades se van a encontrar. Cuando lo vemos de frente, podemos ver que de esta esfera, los hombros y las caderas son una esfera en sí misma que sobresale, o sea, sobresalen y se van separando de lo que sería el eje de simetría central. ¿Sí? Los pies los vamos a resolver de manera bastante geométrica y las manos las vamos a resolver de manera bastante geométrica, para no tener que entrar tampoco en explicaciones de pies y manos, que también son un extenso capítulo en la vida del dibujante. Está buena su actitud, ¿no? Está como al acecho. Está un poquito amenazante su situación, pero estamos bien. A ver si alguien está viendo por WhatsApp. No, nadie. Vamos a hacer un dibujo en el que esté también de frente. Vamos a dibujarlo también. Entonces de frente, toda esta inclinación no se ve, porque lo estoy viendo, valga la redundancia,
de frente. Entonces yo el eje lo veo perpendicular a la Tierra. No lo voy a ver variando mucho. Voy a hacer un poquito más arriba, así. Podemos ver el bichito. Ahí está. Pero lo que yo sí sé es que las esferas son iguales de frente que de perfil. Así que yo sé que voy a tener una, voy a tener otra que es un poquito más chiquita. Pero ¿qué pasa? Como acá tengo una inclinación, que acá no tengo, no la puedo representar con una diagonal, lo que sí me va a pasar es que se me van a superponer levemente por una cuestión de esta inclinación, fíjense cómo esto de la superposición de esferas empieza a aparecer en las diferentes perspectivas. Hay un mínimo escorzo que se da por estar inclinado hacia adelante el diablito. ¿Sí? Yo creo que alguien me avisa si esto quedó claro, por qué se superponen. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Nadie me está hablando. Bueno, estoy por sentado que todos lo entendieron, así que sigo. Bueno, entonces yo también sabía que más o menos pasando por el centro de cada una de las esferas que van a ser el pecho y el culo, salen las articulaciones de los brazos y lo que vendrían a ser las caderas, ¿sí? Y que hace base en la cola. Por una cuestión de perspectiva, yo voy a ver más abajo, o sea, fíjense esta distancia, yo voy a ver más abajo las patas que la cola, y yo sé que voy a tener en una línea hacia afuera, esta es la pauta que me está dando la vista frontal, cómo se separan del centro hacia afuera las partes, ¿no? Sé que voy a tener acá mi bichito, esto me está hablando de esta separación, que yo de perfil no la puedo ver, esta separación, pero acá sí la puedo ver, justamente viéndolo de frente. Y también me doy cuenta de que los codos no se separan tanto del cuerpo en relación al eje X, ¿no? Tenemos un eje Y y un eje X. En relación al eje X, los codos están bastante cerca, quedándome también superpuestas un poquito las muñecas con la esfera del hombro. Quiero ver esto más cerca de mi bichito, así podemos ver las dos cosas a la vez. Ahí está. Quiero correr esto un cachito para allá, así no jode. Ahora esto un poquito más acá. Ahí está. Bueno, qué lío, ¿no? Son 80 millones de esferitas, pero si esto les parece un lío, no saben lo que va a hacer cuando queramos hacer figura humana naturalista. Me estoy olvidando de hacer su pito. Ahí está. Ahora podemos ya pasar a la línea azul. Fíjense cómo lo de la línea roja y la línea azul, a medida que se van complejizando los ejercicios, va teniendo un poco más de sentido. Ahora ya con la línea azul, y tomando de base lo que hicimos hasta ahora, podemos empezar a pensar en cuál es el contorno. La boca y la cara la pueden simplificar. Yo voy a hacer una versión simplificada para quienes todavía no la tienen tan clara. No se vuelvan locos tratando de dibujar todas esas. Igual las hice muy arriba. Anden por acá. Vamos a hacer las orejitas. Una carita muy sencilla. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un caso como este, en el que las manos se me van a superponer con el hombro? A ver quién me habla. Muy bien, sí me... Buenísimo. Bien, van rápido. Si voy muy lento me avisan, ¿eh? Porque esto es apenas el análisis bidimensional. Hacemos
La otra manito, tenemos un poco la forma del codo. Y sabemos que conectando estas esferas se nos arman las piernitas. ¿Sí? Sabemos que por acá se ve la colita, que se va para atrás. Y ahí estamos. Tenemos nuestro bicho analizado en 2 dimensiones. ¿Sí? Ahora lo que vamos a intentar hacer es pasar esto a perspectiva. Vamos a tratar de entender cómo se vería esta misma situación si tuviera que hacerlo en perspectiva. Vamos juntos. No sé dónde poner. Bueno, esta parte es difícil, así que van a tener que tener paciencia. Primero que todo, quiero ver si alguien me está diciendo algo. Qué buena la. Está buenísimo. Primero vamos a entender en qué ángulo vamos a estar jugando, o sea, adentro de qué cajita nos podría estar entrando este bichito. Vayan dibujando conmigo, por favor. Y vamos a tratar de meterlo en esta cajita, en esta perspectiva. Y salió. ¿Sí? Está muy chiquita, pero o va muy chiquito o va muy grande y muy molesta. A ver, creo que ahí podemos ir. Vamos a tratar de ponerlo adentro de esta cajita. ¿Qué nos dice la cajita? ¿Se acuerdan que hablábamos de que las líneas jugan paralelas entre sí? O sea, si nosotros continuamos esta paralela y esta paralela, nos va a dar toda una pauta de la perspectiva. Esta tiene que quedar paralela a esta. Y así podemos entender desde qué punto de vista estamos mirando a nuestro bichín. Que yo ya me doy cuenta de que acá no me va a entrar, así que voy a tener que... Esto no... A ver, ahora le vuelvo a hacer. Ay, me encanta. A ver quién escribe. Muy bueno, Johnny. Muy bien. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que hay una línea diagonal, que vendría a ser esta línea diagonal, que es el eje de simetría de las 3 esferas principales. Porque si hiciéramos solamente los ejes de simetría, nuestro esquema es que tenemos un eje, ¿no? Y de dónde están saliendo cada una de las articulaciones. Este eje tiene una inclinación. Así que lo primero que vamos a tratar de hacer es de ubicar esta inclinación adentro de nuestra perspectiva para poder empezar a usar esa misma línea como eje de las esferas que vamos a ir construyendo. Lo más difícil es justamente entender la perspectiva de este eje. Para entender cómo hacerlo, vamos a servirnos de este prisma que construimos. Y vamos a decir que el punto más lejano va a estar acá, que eso equivaldría al punto de apoyo de la colita. Y vamos a decir que el punto más cercano de la inclinación lo vamos a hacer como si estuviera dentro de una pecerita y se chocara contra uno de los lados. Fíjense que yo acá lo que estoy sacando es el centro de este lado, ¿sí? Entonces vamos a estirar un poquito esto y vamos a imaginarnos que tenemos un punto, calculando la altura, calculando que más o menos nos entre, que es donde se está chocando. Y vamos a unir estos 2 puntos. Entonces acá ya tenemos la diagonal que representa esta inclinación. ¿Se entiende? A ver, para que quede cero dudas, como cero. Este triángulo que yo puedo ver
en el modelo que une el punto más alto con el punto más bajo adentro de un triángulo es este triángulo. ¿Sí? Este es el parámetro, la referencia que yo utilizo para construir, para tejer alrededor de estos centros toda mi figura en perspectiva. Entonces, yo sé que tengo una esfera que tiene un tamaño, o una un poco más chica y otra un poco más chica. Entonces voy a hacer unas marcas en mi línea recta que representen estas, dónde empieza y dónde termina, esperen que me equivoqué, dónde empieza y dónde termina cada una de estas esferas. Vamos a decir que de acá hasta acá es la esfera de la cabeza, que de acá hasta acá es la esfera del cuerpito, me quedo medio cabezón, y que de acá hasta acá es el culo. No, lo voy a hacer de vuelta porque me quedo muy cabezón. Discúlpenme, ¿eh? De acá hasta acá es la cabeza, de acá hasta acá es el cuerpito, de acá hasta acá es el culo, y todo esto es cola. ¿Sí? Vamos a ir por eso. Entonces, vamos a practicar lo que estuvimos haciendo en el bichito bolita. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera. Sabemos que este es el eje de simetría. Y sabemos que si tuviera un eje que lo cruzara a la mitad, tendría que ser paralelo al eje del prisma en el que estamos metidos, ¿no? Y si tuviéramos un eje que lo cruzara en el otro sentido, tendría que ser paralelo al eje, perdón, no me quedo muy paralelo, vamos de vuelta. O sea, la teoría la tengo joya, pero a veces la Wacom me laguea las direcciones. ¿Se entiende esta cruz? Lo que representa, fíjense cómo esta línea es paralela a esta, y esta línea es paralela a esta, y están respetando la misma perspectiva. Entonces, ¿se acuerdan cómo construíamos la esfera? Que tirábamos una elipse en una dirección, que vendría a ser la que la cruza vertical, y una elipse en otra dirección, que es la que la cruza horizontal, y cuando unimos en una circunferencia esas dos elipses, ¡voilá!, tenemos una esfera, que es un círculo en perspectiva, coherente con la línea que estamos nosotros utilizando. Quiero ver si alguien tiene alguna duda, me avisa por el chat. Por ahora nadie se está manifestando, así que yo voy a seguir. ¿Sí? El mismo procedimiento lo vamos a hacer con esta esfera que está acá abajo. Nosotros sabemos que este es el eje de simetría de la esfera. Nosotros sabemos que por acá está su centro. Si tuviésemos que hacer una línea que lo cruza a la mitad en este sentido, tiene que ser paralela a la del prisma. Entonces ahí va esa línea paralela a la del prisma. En el otro sentido es paralela a la otra cara del prisma, es la misma cruz que tenemos acá, ¿no? Y de vuelta, yo trazo una elipse en una dirección, trazo una elipse en otra dirección, lo estoy haciendo a ojo, pero esto tiene todo que ver con el material que vimos la vez pasada, y tengo otra esfera. Repito el mismo procedimiento, tengo un eje de simetría, tengo el centro, tengo un eje en una perspectiva, otro eje en otra perspectiva, una elipse vertical, una elipse que cruza horizontal, pumba, otra esfera. ¿Hasta acá están teniendo algún problema? No sé qué dice. No recuerdo. Okay. Bueno, nadie me habla, así que yo sigo. Repetimos la misma operación acá, tenemos otra esfera. Yo les construí esfera por esfera con los ejes porque la otra vez tuvimos todos estos problemas. En el bichito, la otra vez, que fue ahora. Pero bueno, ustedes me entienden, quiero que no caigan dudas en por qué se usan y cómo se usan. Ahora fíjense que estas mismas líneas que nosotros trazamos para construirlas, nos van a dar la pauta, ¿sí?, de dónde tendrían que surgir
los hombros y las caderas. Me voy a cambiar de color solamente para que ustedes vayan viendo bien la parte por la que vamos, ¿sí? Quiero que no queden dudas. ¿Ahí se ve bien? No, ahí se ve peor. Miren, ¿qué color es? Violeta. Bueno, acá. Paralelos, o sea, de estos ejes se desprenden los centros a los que irían ubicados las caderas, los hombros, bueno, y las orejas. Si es que nos importaran las orejas. ¿Hasta acá me siguen? Ok. Ahora, ¿dónde están ubicadas las piernas y los codos? ¿En qué dirección están ubicadas? Ahí vamos a hacer un poco a ojo la línea. O sea, sabemos que van un poco para adelante y un poco para abajo, que serían estas líneas que salen de los hombros, que están como al acecho, y sabemos que tenemos estas líneas que van también un poco para afuera y un poco para adentro, porque hay una flexión. ¿Sí? Tuki, tuki. Fíjense que los piecitos nos tienen que quedar también en una relación con el prisma que estamos construyendo. Entonces acá sabemos que tenemos otra esfera, no hace falta que hagan toda la esfera, esfera por esfera, eso era más que nada para explicarles. Tenemos otra, están acá las manos, y tenemos una más. Y fíjense cómo de a poquito nos fue quedando un bichito del cual solamente teníamos coordenadas bidimensionales en una perspectiva, cómo trasladamos la coherencia del bichito que lo teníamos 2D a una imagen en perspectiva de este mismo ser. Me gustaría saber si alguien se trabó en algún lugar. A ver, los voy a ver un toque. A ver, alguien me está mandando un mensaje. Patri lo hizo muy bien, de frente. ¿Lo pudieron dibujar en perspectiva a la estructura? ¿La tienen? ¿Están en eso? Nadie me contesta. Contéstenme. Ay, mira qué bueno, Reni. Bien. Te quedaron re bien enlazadas las esferas. Bien. Bien, Dani. Romy no ve nada, pobre Romy. ¿Querés que te agregue al grupo de dibujo? Romy dice que le cuesta, pero le intenta. José está buenísimo. Che, muy bien, ¿eh? Un bardo. No, no, está muy bien. Miren, el mío es un bardo también. Es alto bardo. La voy a agregar a Romy al grupo de dibujo para que él pueda ver todos estos. Pero voy a compartir con nosotros nuestros progresos. Romy. Listo. Agregada. Añadir participante. Agregada. Bueno, ahora te van a ir llegando, Romy. ¿Van viendo cómo progresamos y en qué dirección? ¿Se dan cuenta? Porque parece que no, pero sí, cómo los encadenamientos de bolitas son bastante fundamentales. Habíamos pasado de una imagen muy básica, que fue el primer bichito, a un dragoncito humanoide que ya tiene una cantidad de bolitas mayor, una cantidad de bolitas encadenadas. Lo que les voy a pedir ahora es que directamente a esta estructura, cuando le van a pasar la línea, ya se pueden animar y darle una forma diferente. No hace falta que hagan el mismo bichito, pueden completar su forma como quieran. Y listo, o sea, como
hacer su propia versión del demonito. Vamos a hacer eso un ratito, si les parece. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie me pregunta nada. A ver, espera, que me están mandando fotos. Sí, muy bien. A Romy no termina de entender cuándo los círculos van uno al lado del otro o se superponen. Bueno, voy a tratar de explicarlo. Para empezar, Ro, tenés que tratar de empezar a pensar en esferas y no en círculos, porque justamente el círculo es bidimensional y la esfera es tridimensional. Entonces, para poder construir la esfera y pensarlo en tridimensión, es importante que dejes de pensar en términos de alto y ancho, ¿sí? Porque nosotros los vemos como círculos cuando el cuerpito está visto totalmente de perfil o cuando está visto totalmente de frente. Pero cuando lo tenemos en perspectiva, para que parezca que está inclinado, ves que acá está como que está agachado para adelante, el chaboncito. Para que veamos una capita nueva, así te puedo mostrar todo esto. ¿Ves que el chaboncito... Ay, justo ahora se me va a trabar esto. Momento. A veces el Photoshop la queda. El WhatsApp volvió, el YouTube se prendió solo. Mi computadora enloqueció. Ahí estamos. ¿Ves esta inclinación? Esta inclinación lo que te da la pauta es de que el bichito no está parado derechito. Si el bichito estuviera parado derechito, cuando yo lo hago en perspectiva, tendría que hacer simplemente una esfera arriba de otra esfera. Igual serían esferas, no círculos, porque si son esferas yo le puedo agregar después otros cuerpitos. O sea, la diferencia está que yo lo estoy viendo en perspectiva. Como lo estoy viendo en perspectiva y hay una inclinación, vamos a imaginarnos que esta es la inclinación. Yo tengo que encontrar la manera de representar en perspectiva esa inclinación. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo una esfera y a la siguiente no la veo entera, porque esta parte, que está como más adelante, me tapa la parte de atrás y me tapa la otra parte de atrás. Por eso quedan superpuestas y no quedan uno al lado del otro. Lo que podrías hacer como tarea para entenderlo, vamos a calmarnos y se me hace muy bien. Lo que podrías hacer como tarea es agarrar 3 bolitas de plastilina o armate de masa de sal, como cuando éramos chiquitas, te armás 3 bolitas de diferentes tamaños y ponerlas una al lado de la otra arriba de un cartoncito. Y vas a ver que cuando las ves de frente, ves solamente la más grande o la más chiquita. Cuando la ves de perfil, ves una al lado de la otra. Pero si te la pones 3/4 perfil, vas a ver que la más grande te tapa un pedacito de la siguiente, que te tapa un pedacito de la siguiente. Y ahí es cuando tendrías que empezar a entender de qué se trata esto. Te recomiendo que hagas ese ejercicio para no dudar. Bueno, yo a este bichito lo voy a convertir en un ratón. No sé ustedes qué piensan hacer con su bichito. El mío es un ratón al acecho. ¿Por qué también es útil saber hacer esto? Imagínense que un día, no sé, están viendo un dibujo animado o en una historieta o en cualquier situación de la vida, ven un dibujo de una posición que les interesa, pero no quieren copiar el dibujo, quieren copiar solamente la posición. Bueno, esto que hicimos, este análisis, lo que nos permite es sacar una posición sin necesariamente tener que hacer tal cual lo que estamos viendo, sin tener que copiar lo que estamos viendo, sino entender cuál es su lógica. Pueden hacer todas las pruebas que consideren necesarias. Básicamente así se roba, amigues, les estoy enseñando a robar, me van a mentir. ¿Cómo robar una idea y que no se note que es robada?
Bueno, yo hice un ratón medio creepy. No le puse mucha onda al brazo acá. Pero ustedes me entienden. A ver ese WhatsApp. Esa. Qué buena onda, José. Qué buena onda, Reni. Las patitas, Reni, fíjate que los pies están en una que no están en coherencia con la perspectiva. Fíjense en esas pequeñas cosillas de los pies. Me encantó. Tengo a la Gordi caminándome por la compu. No, Gordi, salí. Bueno, yo me dediqué a mirar esto último, dice Lau, y Juni, no sé qué dice que sí. Bueno, voy a dejar de compartir un cachito la pantalla, me paso el video yo. Hola, ¿cómo están? Bueno, si quieren actívense el audio, así charlamos un poquito. Los que quieran decir algo, los que no quieran decir nada, no lo tienen por qué activar. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Bien. ¿Sí? A veces me doy cuenta de que me cuesta como distinguir bastante la perspectiva del perfil. La perspectiva, pero cuando está de perfil no tiene perspectiva, está como 2D, pero de perfil. No, digo cuando yo lo dibujo, o sea, cuando lo dibujo en perspectiva, Sí, pareciera, no hay tanta diferencia con el de perfil. claro. Tipo, Me yo, pasó. Déjame ver el tuyo, para que lo tengo acá. Reni, aquí estás. En las bueno, esferas está buenísimo. En donde se te complicó más, y las piernas también. Fíjate en tu dibujo que a la altura de los codos, entre sí, tienen que ser paralela a esa distancia a la base del prisma. Y lo mismo la separación de los pies. Es ahí en las piernas y en los pies que no se te llegó a... No sé si todos tienen a mano el dibujo de Reni para verlo. Ahí en el WhatsApp van a ver que es en ese lugar, en las piernas y en las manos, no sé... A ver, comparto acá la pantalla y pongo Parece para que está compartir. flotando. sí. Que los pies están como hacia abajo. Ahí está. Ahí todos lo Ay, ven. verdad. ¿Te parece eso? Bueno, esto está sucediendo porque falta que tanto las piernas como los pies estén paralelos a esta línea. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Es eso. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Está muy bien. También los codos no están tan correctos, pero está muy bien la construcción de las esferas. Este de José está buenísimo, es como un Marceling, como un diablito. Sí. Está buenísimo. Fíjate, los piecitos podrían estar un poquito más, los piecitos podrían estar un poquito más paralelos a esta, pero en general está muy bien. Este es el de Lau. Ay, tiene alitas. Me encantó. Es muy tierno. Es muy tierno. Muy bien las esferas. Che, estoy muy contenta con el trabajo de esferas. Este es el de Romy. Romy Corazón, ¿dónde está? Para que se me fue. Romy, las esferas están muy bien y sobre todo te quedó muy bien este ángulo. Acá, ay, lo te estoy señalando con el dedo como si me vieras. Fíjate Un personaje, Romy. esta línea Sí. roja, ¿la ves? ¿Se ve la lupita? Sí. Que yo la muevo. Sí. Sí, sí. Bueno, esta línea tiene que ser paralela a esta línea. Si estas dos líneas no son paralelas, es como que vos la cajita la hiciste porque Claro. sí, como por un ritual. Pero lo que sí está muy bien es que esta está paralela a esta. Las patitas tendrían que estar ubicadas en esta línea paralela como ubicaste los codos. Fíjate que acá tenés un codo que te quedó en una línea imaginaria entre los dos codos. Bueno, eso tendría que pasar entre las rodillas y entre los pies. Y si hubieras hecho eso así, se parecería totalmente 3D, te lo prometo. Eso practícalo. Dale, A ver, gracias. el de Dani está muy bien. Che, no era tan sencillo, lo que hicimos. Dani, fíjate acá las rodillas tendrían que estar alineadas, ¿ves? Sí. Como los codos.
Sí. para que sea completamente correcta esa perspectiva. Me encanta esta producción, chicos, los amo. Bueno, Johnny está buenísimo, es muy tierni, está pasando lo mismo que le pasó a todos con las piernas y los talones. Yo creo que ahí yo hice un poco rápido y que por ahí tendría que haberme quedado un ratito más, pero ¿ves como esta rodilla tendría que estar más alta, ¿ves? Para que te quede paralela a esta línea. Acá sí me... ¡Ah! ¡Qué tierno! Ay, Está muy bien, Sime. Está muy bien. Bueno, acá de vuelta la misma situación. Hasta que la tengamos clara, quiero ver relaciones de perspectiva entre codos, manos, rodillas y pies. ¿Eso quedó claro en la teoría, aunque sea? Este es de George, está muy bien, Georgie. Está muy bien. Las rodillas en los pies, ahí ya no tanto. Fíjate que no están en la misma línea. O sea, no están en una línea paralela a la línea del prisma. Casi está. Este es de Reni. Ahí va, Reni. ¿Lo corregiste? Muy bien. sí. O sea, lo marqué con el coso negro para ver si Claro, iría mejor ahí. claro. Está bien, está medio raro el prisma como lo hiciste. Como que la perspectiva del prisma es como si lo hubieses visto medio desde arriba, ¿viste? Y fíjate que estás, porque estás como con 3 puntos de fuga. Fíjate que esto, en vez de ser una línea recta, perpendicular a la Tierra, es una diagonal. Entonces está como con 3 puntos de fuga, lo cual lo vuelve más complejo. Está como level expert. Pero para hacer así de difícil te quedó bastante bien. A ver, alguno que no haya visto. Este es el primero de Reni, el de Patri. El de Sime, este es muy bueno, me encanta la cara que tiene. El de Georgie, lo avanzó, ya lo habíamos visto. Che, muy bien. Ahí ya se van los primeros. Sí. Bueno, muy bien, muy buen trabajo. Creo que se entendió cómo se aplica lo que vimos la vez pasada, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Cómo se aplica el tema de la perspectiva, prisma, esfera, encadenamiento de esferas, encontrar las esferas adentro de los diferentes cuerpos que vamos a ir analizando? ¿Sí? Yo les voy a dejar algunas imágenes más, después las voy a subir al Drive. Así si tienen tiempo practican esto, me gustaría que lo practiquen. Así la próxima vamos directamente a líneas de acción, porque vieron que hasta ahora yo les puse ejemplos que todos tenían justamente las manitos paralelas entre sí, los coditos paralelos, como para que sea simétrico y sea más fácil de entender. Pero yo quiero que nos imaginemos cómo sería esto en un movimiento, cómo esto puede expresar un movimiento. Esa es como la parte más compleja, ¿no? Entonces, la clase que viene vamos a ver líneas de acción, por lo cual les recomiendo que esto practiquen, si pueden, practiquen con los modelos que yo les mando. Si tienen muñequitos en su casa, dibújenlos de esta forma, dibújenlos de frente, dibújenlos de perfil, dibújenlos en perspectiva, fíjense cómo se encadenan las diferentes esferas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por participar. Y nada, si alguien tiene algún comentario o algo, bienvenido sea. ¿Todo bien? Todo perfecto. Se Todo entendió muy bastante bien. bien. De nada, Lau. Bueno, después Sí, edito se el entendió video, re bien. y les mando. Que Dale. tengan una linda